Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este martes 3 de junio del 2025. Hoy continuamos con la segunda parte del foro titulado Dictadura de Cuba, 66 años de agresión a las democracias, segunda parte. Damos una cordial bienvenida a quienes se nos han unido a través de las redes sociales. Mi nombre es Francisco Endara y estaré moderando este evento el día de hoy. Por recordar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada, es un think tank sin fines de lucro de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de las distintas nacionalidades. Vamos ingresando con lo que es el foro. Invito en este momento al doctor Paciano Padrón. El doctor Padrón es un reconocido abogado egresado de la Universidad Central de Cuba. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sorbona en París, profesor universitario y parlamentario. En Miami es vicepresidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela y expresidente de BenAmerica. Bienvenido, doctor Padrón. El doctor Padrón nos va a hablar de Venezuela el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Francisco. Gracias Inter-American Institute for Democracy por la invitación. Este agradecimiento lo doy a título personal y a nombre de BenAmerica. Interesante este foro, este encuentro sobre Cuba y sus 66 años de agresión a las democracias. De eso en Venezuela sabemos bastante. Un Bolívar para Fidel. Un bolivita para los valientes de la Sierra Maestra. Era mi voz de niño, entonces de 12 años, que coreaba en las calles de Caracas buscando financiamiento para los héroes cubanos que luchaban por liberar a su país de la dictadura de Batista. En Venezuela acababa de caer, en enero de 1958, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Embriagado de libertad, con una alcancía en la mano, me incorporé a la campaña financiera de ayuda a los hombres que, conducidos por Fidel Castro, buscaban la libertad de la isla, que lograron en enero de 1959. Los comunistas pagan mal. Es una historia repetida una y mil veces. El Fidel que baja de la montaña con un rosario en el pecho y una cruz en la mano, se voltearía contra la libertad, contra su pueblo y contra la iglesia. Luego de negarlo inicialmente, se proclama comunista. Sería ese mismo Fidel quien atenta por la vía de la fuerza contra varios países de América y de África, entre ellos Venezuela. Castro traiciona a quienes habíamos confiado en la bondad de sus consignas. Se voltea pronto contra Venezuela y su democracia, culminando con el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Venezuela, luego de la invasión de Tucacas en 1966 y del desembarco en Machurucuto en 1967. Una invasión de guerrilleros cubanos y venezolanos con la misión de entrenar la guerrilla en los Andes venezolanos y derrotar al gobierno democrático del presidente Raúl León. No obstante, la verdadera invasión a Venezuela se producirá después. Ya no serían desembarcos entre gallos y medianoche en una costa venezolana, no. Sería el desembarco en aeropuertos y puertos de miles y miles de agentes del gobierno cubano, disfrazados de médicos, enfermeros, maestros, entrenadores deportivos, que controlaron los cuadros de la conducción del gobierno de Chávez, como lo harían luego con el gobierno de Maduro. Chávez solo en sus primeros 10 años efectuó 24 visitas oficiales a Cuba y un sinnúmero de visitas extraoficiales. Es ese Chávez, deslumbrado y enamorado de Castro, quien llegó a decir, como es harto conocido, Cuba y Venezuela son una sola nación, para completar la idea afirmando, en el fondo, somos un solo gobierno. Chávez, con su innegable carisma y capacidad de engaño, competía el liderazgo continental y mundial de Fidel, lo cual era intolerable para el dictador cubano, por lo que lo asesina el 30 de diciembre de 2012, para colocar en la presidencia de Venezuela a un ser mucho más dócil, menos inteligente y sin carisma, formado en sus años juveniles en Cuba.
lo que facilitaría el acceso de Fidel a los niveles de mando de Venezuela para apoderarse del aparato político y administrativo de ese país. Estamos frente a una evidente dominación extranjera querida y consentida que ha generado transferencia de recursos de Venezuela a Cuba por miles de millones de dólares sin posibilidad aparente de recuperación alguna. Lo peor de la historia es que son los parásitos del régimen narcocomunista cubano quienes se apropian a su antojo de esas cifras milmillonarias que no llegan al humilde y heroico pueblo cubano. Actualmente hay áreas en la administración pública venezolana que están plenamente, totalmente controladas por La Habana, como es el caso, por ejemplo, de la conducción de las Fuerzas Armadas y del aparato de inteligencia. Cuba reestructuró el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada para convertirlo en un servicio de espionaje a los oficiales con una finalidad clara: controlarlos y someterlos. En Venezuela existe el GRUTE, Grupo de Cooperación y Enlace, un comando militar cubano instalado en Fuerte Tiuna, en el centro militar más importante de Venezuela, donde desde La Habana controlan los comandos operativos y estratégicos. La presencia de Cuba en el SAIME, en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, es determinante. Tiene el control de todos los procesos. Eso significa, entre otros, el control de las cédulas de identidad, pasaportes, movimientos migratorios, control a plenitud de todos los movimientos de puertos y aeropuertos. Son innumerables los acuerdos y tratados de sumisión suscritos entre Cuba y Venezuela, no solo en materia militar, sino en áreas tan sensibles como los registros y notarías en los cuales se llevan, entre otros, el control de las propiedades muebles e inmuebles. Con profundo dolor e indignación venezolana denunciamos que mi país está hoy sometido a los designios de la narcodictadura castrocomunista de La Habana. Nuestro compromiso con la libertad nos obliga a intensificar la lucha para ponerle fin ya no solo a la miserable gestión de Maduro, sino a la de Díaz-Canel y a los herederos del nefasto castrocomunismo. La tarea no es fácil, pero estamos subiendo la cuesta. Venceremos. A no dudarlo, venceremos. Muchas gracias, doctor Padrón. Continuamos con la segunda parte del Foro Dictadura de Cuba, 66 años de agresión a las democracias. Para quienes han unido a las redes sociales y nos visitan el día de hoy, destacar que este foro simplemente presenta exposiciones por cada país, donde cada orador va a realizar su exposición de una manera documentada de cómo Cuba ha agredido a su país. Desde Colombia, a continuación tenemos a Francisco Santos. Señor Santos es un reconocido periodista y político colombiano. Fue elegido en el año 2002 como vicepresidente y reelecto en el año 2006. En el año 2010 se desempeñó como director de RCN Noticias de la Mañana, además de haber sido embajador de Colombia en Estados Unidos del año 2018 al 2020. Bienvenido, doctor Santos. Muchas gracias a ustedes y la verdad es un placer poder hablar de un tema que tenemos que poner encima de la mesa mucho más, porque si hay un gran enemigo de la democracia en América Latina es Cuba. Punto. El gran enemigo de las libertades es Cuba. El gran socio de las dictaduras es Cuba. El gran socio del narcotráfico es Cuba. Y desde que llegaron al poder en la mal llamada revolución, porque la única revolución que Cuba generó es de la pobreza, empezaron a intervenir en América Latina, empezaron a generar disrupción, pasaron a financiar, a proteger, a entrenar las guerrillas de todo el continente, y quizás uno de los países donde más intervinieron fue en Colombia. La intervención de Cuba en Colombia empieza a principios de los 60, cuando el ELN nace. Su origen, su base, sus entrenamientos salen de La Habana, salen de Cuba. No solo la concepción que utilizaron a través de la infiltración de las universidades, que era algo que ellos empezaron desde muy temprano, lograron la creación de de esa narrativa, que lo triste es que hoy, a pesar de la pobreza en la que vive el pueblo cubano, la miseria, ni siquiera pobreza, sigue existiendo, pues su manera de influir fue a través de estas organizaciones terroristas, obviamente de la mano del Comintern soviético, que
le giraba y le giraba a Cuba para sobrevivir a cambio de que ellos manejaran procesos de irrupción democrática en el continente. El ELN, en su primera instancia, cuando, digamos, hay una ruptura interna y hay una purga, y los principales líderes del ELN, los Vázquez Castaño, son purgados porque habían comenzado a asesinar a los propios miembros, había todo ustedes saben cómo es ese proceso de conspiración, adivinen dónde acabaron, e inclusive adivinen dónde murieron, creo que uno de ellos todavía vive, en La Habana. La Habana les dijo, claro que sí, vengan, ustedes estén acá, ustedes aquí los protegemos, aquí los cuidamos. Entonces ya se ve, digamos, esa simbiosis y ese trabajo de destrucción de la democracia que Cuba, o para lo que Cuba se ha convertido, en lo que Cuba se ha convertido como único estamento o eficaz estamento de desestabilización en el continente. Ya escucharon ustedes lo de Venezuela, pero en Colombia no paró ahí. En Colombia, obviamente, las FARC, que tenía una mirada menos internacionalista, tenía una mirada mucho más de guerrilla supuestamente campesina, que se transformó en una guerrilla narcotraficante, una organización criminal a principios de los 80, pues veían con cierta prevención a Cuba, pero sabían que ese escenario era muy importante para ellos, para entrenar, para cuidar heridos, y ahí se crea un segundo vaso comunicante. Cuba con las FARC. Entonces, el primero fue Cuba con el ELN, el segundo fue Cuba con las FARC. En el año 75, el presidente Alfonso López abre las relaciones con Cuba, genera relaciones diplomáticas. ¿Y cuál es la respuesta de Cuba en ese sentido? Financiar el tercer grupo terrorista en Colombia, que hoy tiene presidente, el M-19. Es más, el presidente Turbay, presidente en el año 78 y el 82, rompió relaciones con Cuba por una razón, porque toda una brigada de terroristas del M-19 que entró a Colombia por el Ecuador salió desde Cuba, entrenada, capacitada, armada de Cuba, entra por el Ecuador, genera toda clase de problemas en Colombia, y cuando todo eso se verifica y todo eso se, digamos, queda absolutamente claro, obviamente al presidente no le quedó otra opción. Esto es parecido un poco a lo que hizo Cuba después, cuando el presidente Obama le abrió las puertas a una entrada, digamos, a la normalidad política y económica. ¿Cuál fue la respuesta de La Habana? La misma. Venga, yo sigo financiando las organizaciones terroristas o sigo apoyando, porque no tienen cómo financiarlas, porque ni siquiera tienen cómo darle de comer y cómo ayudarle a sus ciudadanos. Venga, yo sigo apoyando a la dictadura de Maduro en inteligencia, en seguridad, que es lo que hicieron. Y creo que eso muestra que La Habana, lo único y para lo único que ha servido es para convertirse en el gran enemigo de la democracia. Usted no es sino que escuche a Gustavo Petro, que no es un demócrata, y ven a La Habana y se mueren y creen que ese es el futuro. La misma Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, porque si algo es bueno, Cuba, es que tienen clarísima la narrativa que han logrado imponer. Nadie habla de la pobreza de Cuba, nadie habla de los asesinatos de homosexuales, de los asesinatos masivos que cometió el Che Guevara, y todo el mundo usa su camiseta. Entonces, esa narrativa la han logrado imponer. Es en gran parte responsabilidad de las democracias, que en vez de escudriñar han tenido, digamos, una mirada cómplice con el régimen cubano, y ahí todos, incluyendo, le digo, el gobierno del presidente Uribe, porque la negociación con el ELN, que nunca fue fructífera, se dio en La Habana. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad en la que tenemos que nosotros entrar a mirar. Cuando las FARC o el ELN o cualquier organización terrorista en América Latina dice yo negocio en Cuba, la razón es fundamental, es que ese es su aliado, ese es su espía, ese es su epicentro que le facilita utilizar mecanismos para presionar, para obtener ventajas en la negociación, etc. A mí me sorprende que
el gobierno colombiano del presidente, bueno, no me sorprende con el presidente Santos, pero que hayan aceptado eso, cuando uno sabe que todo lo que se discute en La Habana entre el equipo negociador del gobierno va a ser inmediatamente filtrado a intervenido y obviamente filtrado a la organización terrorista que es a la que Cuba protege y favorece. Luego de la caída del muro de Berlín y de los 4.000, 5.000 millones de dólares que le entraban todos los años a Cuba, viene el periodo especial, se quedan sin plata, pero se inventan ya una nueva manera de financiar y de intervenir, que son las famosas brigadas médicas que son pagas, donde el gobierno cubano se queda con la plata, donde el gobierno cubano explota y esclaviza de cierta manera a los médicos, donde no todos son médicos porque envían una cantidad de Señor entrenados Santos, supuestamente en le queda un minuto, por favor. Muchas gracias. en medicina que no lo es. Y esa es la nueva manera de lograr esa influencia. Colombia, además, con la presencia en inteligencia y en seguridad en Venezuela de Cuba, pues tiene hoy otro riesgo. Pues Venezuela, si nos descuidamos, puede ser Cuba en esteroides en el futuro. Pero qué bueno que podamos hablar de esto, que es la presencia y la destrucción y la enemistad y la capacidad de Cuba de generar disrupción democrática que empezó al principio de la revolución, que no ha terminado y que tenemos que hoy visibilizar, y por eso qué bueno este foro, pues Cuba, lo tenemos todos claro, es solamente un instrumento de las dictaduras, es una dictadura y no le interesa para absolutamente nada tener buena relación con los países del continente. Solo le interesa destruir las democracias, solo le interesa combatir las libertades. Colombia fue un ejemplo, Colombia sigue siendo un ejemplo de la intervención de Cuba y por eso es muy importante visibilizar lo que hoy el régimen cubano está haciendo. Muchas gracias, doctor Santos. Avanzamos en el foro y tenemos ahora al doctor Ricardo Israel. Invito al doctor Ricardo Israel que nos hablará sobre cómo ha sido la agresión a la democracia de Chile. El doctor Israel es máster y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Essex. Además es abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013, además de ser profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. El doctor Israel también hay que rescatar que es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Las relaciones con Cuba a partir del año 1959 están marcadas, por supuesto, por Fidel Castro. Hay altos y bajos en esta relación y el denominador común es que Cuba fue un agente desestabilizador y altamente intervencionista. La primera etapa es en los 60 y Chile, como país más bien lejano, pasa a tener Cuba por primera vez un rol relevante en la política interna de Chile. La primera etapa está relacionada con el proceso electoral, en particular las dos elecciones presidenciales de 1964 y 1970. En la primera de esas elecciones, el caso cubano fue muy influyente, determinante en la derrota de Salvador Allende contra Eduardo Frei, en lo que se conoció posteriormente como la campaña del terror, marcada por la presencia de Juana Castro y con mucha publicidad sobre los fusilamientos y las violaciones de los derechos humanos. Posteriormente, la Comisión Church del Senado de Estados Unidos revelaría que la CIA financió esa campaña. En 1970 tuvo gran influencia también la situación cubana, sobre todo la prominencia pública que adquirió el fracaso de la zafra de los 10 millones de azúcar, además de otros fracasos económicos, pero no alcanzó a evitar el triunfo de Salvador Allende. Chile fue de los pocos países donde no hubo guerrilla en los años 60. Sí impactó fuertemente el caso cubano en lo que se llamó la cubanización de la izquierda chilena, fundamentalmente en dos partidos. Un ala que se desarrolló, llamada el Ejército de Liberación Nacional, al interior del Partido Socialista de Salvador Allende, y la aparición por primera vez de una fuerza extraparlamentaria que fue el Movimiento Izquierda Revolucionaria de Guerrilla Urbana.
tuvo mucha influencia en la radicalización que perjudicaría tanto al propio Salvador Allende de su partido socialista, que adoptó en dos congresos, el año 65 y 67, además de la vía electoral, la vía armada, la violencia revolucionaria como forma por primera vez en Chile de acceder al poder. Quienes querían hacer la guerrilla no lo hicieron en Chile, sino que fueron a combatir a Bolivia, donde allí murieron junto al Che Guevara. Y lo más destacado es la presidencia que adquiere Salvador Allende, crítico inicial de la revolución de la tricontinental. En la Unidad Popular, dos nombres peruanos tienen influencia. Uno, de la inteligencia, Fernández Retamar, vinculado familiarmente a la familia Allende y que crea la Guardia Personal Presidencial de Allende, y el entonces coronel Antonio de la Guardia, que adquiere prominencia por el combate que hay entre fuerzas militares que dan el golpe y la embajada cubana. Se rompen relaciones, un barco alcanza a salir de Valparaíso y me parece que por lo menos cuando se regresó a la democracia todavía había una deuda no pagada de la agricultura que allí salió hacia La Habana. Contrariamente a lo que se cree, Castro perjudicó a Allende. Tuvo discrepancias públicas con un partido electoralista como era el Partido Comunista Chileno sobre las posibilidades de triunfo electoral, que rompen públicamente cuando se enfrentan con un miembro del Comité Central del Partido Comunista, el senador Volodya Teitelbaum, públicamente en un acto en La Habana. Él decía Fidel que era escéptico de cualquier triunfo electoral. Su visita de algunos días que se transforman en 24 días en 1971 contribuye enormemente a la radicalización del proceso de la Unidad Popular. Critica la vía pacífica, apoya a los rivales de izquierda y como un adolescente recuerdo haber acompañado a mi padre, que fue amigo personal de Allende y que le costó el exilio aquí en Estados Unidos, y haberlo escuchado. Allende, con el nombre familiar que tenía como padre, y lo escuché a él mismo decir, Allende, no sé cómo sacar a este huevón de Chile. Textual. Allende, Castro también es fundamental en la creación del mito de la muerte de Allende. Él supo por la hija de Allende que había muerto de suicidio, pero creó junto con García Márquez el mito de el Allende siendo asesinado en La Moneda, que no desmerece en nada la gesta y la forma como murió, pero fue la creación de un mito que se mantuvo durante muchas décadas, hasta que regresada a la democracia son los médicos personales de Allende que son testigos del suicidio, lo que restablece la verdad. Con Pinochet son adversarios todo su gobierno, curiosamente diferente a Argentina, que tuvo relaciones buenas con la Unión Soviética y con Cuba. La influencia de Cuba es en un factor nuevo, la militarización de un partido que había sido electoralista como el Partido Comunista Chileno. Se crea una organización llamada el Frente Manuel Rodríguez, que tiene entrenamiento, apoyo y que combate en Nicaragua con entrega de grados militares. El envío de armas que se le hace a el Frente Manuel Rodríguez en un lugar que se llama Carrizal Bajo y que atenta contra Pinochet es el más grande que se conoce en la historia de América Latina. Incluso hay una relación de las fuerzas que asesinaron a disidentes de Allende, de Pinochet con el exilio cubano, con la participación en el atentado por primera vez en la ciudad de Washington al canciller Letelier en Washington, Orlando Letelier. Esto es parte de una obra donde hay altos y bajos, marcada por el intervencionismo en una tierra muy lejana. Eso ocurre en los 80. Y en los 90, en el retorno a la democracia, Elwin, en la transición, condiciona la reanudación de relaciones. No interferencia, no apoyo a grupos armados que se mantienen activos como herencia de la dictadura durante la transición chilena. Hay una relación económica y hay un reprocesamiento de guerrilleros convertidos en empresarios que pasan a ser muy activos
en el comercio y en la instalación de empresas chilenas en Cuba. Se mantiene el mito de la Revolución Cubana aún hoy día. El caso de Boric es ilustrativo. Es cierto que él ha hablado en contra de Venezuela, pero son los problemas que le ha creado la narcodictadura venezolana. El deterioro, la acción del tren de Aragua mucho antes que llegara a Estados Unidos. Hay sentencias contundentes de Perú, Colombia y varias de Chile que ordenan la expulsión y la desarticulación del tren del agua mucho antes que llegaran a Estados Unidos. Y hay un antes y un después desde que Diosdado Cabello interviene directamente en el asesinato del teniente Ojeda, que ha llevado a Chile y a Boric a cambiar totalmente de posición en la forma como ha desarticulado la narrativa de su gobierno y a pedirle a su canciller que haga una presentación ante la Corte Penal Internacional por la intervención directa de la dictadura venezolana en la muerte de un asilado político en Chile. Lo notable, y con esto termino, de Boric es lo siguiente. Él se convirtió de ser un fervoroso partidario del chavismo en un crítico de las violaciones a los derechos humanos. Pero nunca, jamás, y refleja la podredumbre de toda una generación en América Latina, ha salido de su boca ninguna palabra crítica sobre la Revolución Cubana. El mito se mantiene aún el día de hoy y se une a lo que señalaba Pacho Santos desde Colombia sobre lo poco que se habla de la influencia que ha tenido Cuba en deteriorar la democracia en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación, desde Ecuador, tenemos la conexión con el general Patricio Carrillo. General Carrillo es es doctor en Ciencias de la Educación con mención en Planificación. Fue comandante general de la Policía y exministro del Interior del Ecuador, autor de varios libros sobre democracia, seguridad y derechos humanos. Bienvenido, general Carrillo. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos y un agradecimiento por esta oportunidad para dirigirnos en este importante foro y entender un poco mejor cuál ha sido el impacto de la Revolución Cubana en las democracias en América Latina. Y yo creo que la principal paradoja es ese estado de propaganda que se vendía desde el Cuba Libre como bebida hasta un país en donde efectivamente se han perdido todas las libertades y todos los derechos. Pasaron a Cuba de ser una isla que producía tabaco, que producía ron, que producía azúcar, sin duda, endulzaba el mundo, esa era parte de la propaganda y tenía desarrollado una industria turística, a un país en donde hoy vive poco dignamente sus ciudadanos. Yo creo que este estado de propaganda llegó sin duda al Ecuador también de una manera ideologizada. En la misma época llegaron y aparecen los primeros partidos de izquierda, los primeros partidos socialistas y comunistas, que para esa fecha también convivían en la década del 70 en el país con un gobierno militar. Pero ya tenían una formación radical, una formación de esta izquierda extremista poco democrática. Con ellos aparecen también estas ideas de tomarse el poder por la fuerza, un poco también llevados por lo que sucedía con nuestro vecino Colombia. Ahí ya las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas y las unidades de autodefensa también iban tomando algún mecanismo y una interacción con Ecuador. Uno de los principales grupos que aparece es este grupo de izquierda autodenominado Alfaro Vive Carajo y tenía como consigna lo que hoy son los mismos principios que dirigen al Grupo de Puebla y que dirigen sin duda al Foro de Sao Paulo. Estos mecanismos llevaron a que empiece a introducirse mucho pensamiento proveniente de la formación de maestros y de estudiantes de las universidades del Ecuador que también se formaban en Rusia y en Cuba. A partir de estos mecanismos intentaron sin duda penetrar en instituciones como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sin que lo hayan logrado, pero sí desinstitucionalizaron todo el sistema de inteligencia.
Durante la década del 90, el Ecuador no solamente que vivió agresiones profundas por parte de ellos que deseaban tomarse, insisto, el poder por la fuerza, y lo que hubo es un proceso de desestabilización brutal. No había gobierno que logre terminar sus periodos, siempre estábamos en una ruptura democrática, poco a poco ya se iba perdiendo no solamente el significado de democracia, sino que la gente iba perdiendo la confianza en este principio. Insisto, uno de estos grupos que tenían formación de marxista-leninista, luego ya llegó al poder con Rafael Correa, y en el gobierno de Rafael Correa lo que hicieron es disfrazar la democracia con absolutamente políticas populistas, políticas antidemocráticas y políticas no solamente excluyentes, sino unas políticas sociales que poco a poco hoy, en la actualidad, estamos mirando el impacto. Muchas veces las decisiones que se toman en el presente no tienen el impacto en la misma época, sino posterior, y es lo que hoy estamos viviendo en el país. Ellos durante 10 años que gobernaron, no solamente que se creían dueños del poder, incluso Rafael Correa se atrevió a decir que él era el jefe de todo el Estado y que iban a meter la mano en la justicia como efectivamente lo hicieron. Se creían abanderados del pensamiento y únicos capaces de gobernar, lo han hecho hasta ahora y han desestabilizado a través del legislativo, que solo en este último mes han logrado perder durante 20 años el poder en ese espacio. Eso es lo que al Ecuador le tiene complejo, no solamente en términos de una crisis política, una crisis económica, sino sobre todas las cosas una crisis ética y una crisis de seguridad. Los gobiernos bajo estos principios, sin duda que lo que buscan es eternizarse y retener el poder, y para eso necesitan instituciones y hacer sin duda un Estado policíaco. En el caso ecuatoriano, como desinstitucionalizaron el sistema de inteligencia, lo que vino es persecuciones a actores políticos. Lo que hacen es simplemente caotizar para beneficiarse del caos y desordenar para imponer un nuevo orden, que es el que buscan. Lo hicieron con una constitución absolutamente garantista que Le hoy queda un nosotros minuto, por no la favor. podemos ni siquiera financiar. Entonces, estos actos dictatoriales que lo que han hecho es anular el Estado de Derecho y pervertir la democracia en el caso ecuatoriano, además sirvió para que se criminalice dos aspectos que son fundamentales. La justicia, criminalizaron la justicia sin duda, ¿no? Ahora tenemos nosotros jueces, desde esa metida de mano del año 2011 del gobierno de Rafael Correa, tenemos jueces con sentencias en casos gravísimos de sobornos, de corrupción, que elevaron la impunidad y que están financiados por criminalidad organizada con estatus político, y criminalizaron además la contratación pública. Muchos de los recursos provenientes de estos mercados ilegales terminan lavándose en los mismos municipios con obra pública. Entonces, salir de esto es muy complicado. Esto nos ha costado a nosotros muchísimo, a pesar de que fueron 10 años que gobernaron y los otros de desestabilización. Me parece que ahí nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos para cohesionar nuevamente el Estado desde una parte cultural. Tenemos que zafarnos de lo que también crearon durante una década, que son los comités de defensa revolucionaria en los barrios, que caminaban anclados supuestamente para trabajar en estas políticas sociales con los ciudadanos. Hechos como el caso de Brecht del año 2016, yo creo que fueron los mecanismos que sirvieron un poco para abrir los ojos de lo que estaba pasando en el país, y con el recambio político y luego con las acciones que tomó el presidente Lenín Moreno en el año 2018 de zafarse y desprenderse de esta organización político-criminal, yo creo que el Ecuador tomó un rumbo distinto. Sin embargo, a partir de esa fecha, lo que hemos visto es unas expresiones absolutamente violentas, especialmente en los centros carcelarios, y luego mucho más asociación con organizaciones criminales, especialmente de narcotráfico. Lo mismo que sucedía en Cuba, basta revisar lo que sucedió con Camilo Cienfuegos, basta revisar lo que sucedió con algunas élites políticas que estaban involucradas en esa misma época para el financiamiento del partido, con organizaciones dedicadas a estas tareas. Yo creo que cuando Cuba empezó a tener problemas y su población ya protestaba y quería salir, como los denominados balseritos, se asocian los países, y creo que ahí también nosotros sufrimos mucha complicación, porque
en esta asociación aparecen, insisto, estas dos organizaciones internacionales, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que con consignas socialistas siguen pretendiendo ingresar en la política y en la democracia de los países. Esperamos que estos pseudo procesos revolucionarios no solamente que desaparezcan definitivamente, aunque parece una utopía, pero no puedan regresar al poder y que nosotros podamos construir unas instituciones mucho más democráticas y unas políticas sociales mucho más inclusivas, que es lo único que yo creo que evitará que el impacto y esta agresión que viene desde Cuba siga afectando a países que tenemos problemas en este sentido. Muchísimas gracias. Damos las gracias por su presentación al general Carrillo desde Ecuador. Ahora tenemos acá en las oficinas del Inter-American Institute for Democracy a Emanuel Rincón. El doctor Rincón es un reconocido abogado, consultor político y escritor venezolano, exiliado en Estados Unidos. Es además autor de varias obras, entre esas La reinvención ideológica de América Latina y Occidentalismo. Bienvenido, doctor Rincón. Hola a todos, gracias por estar acá. Creo que mis antecesores han explicado muy bien cuál ha sido la intromisión de Cuba, no solamente evidentemente en Venezuela, sino básicamente en todo el hemisferio, ya incluyendo incluso Estados Unidos en los últimos años. El proceso de Cuba ha pasado una transición en estos 60 años, empezar tratando de promover un movimiento armado con guerrillas violentas, actos terroristas, a pasar a ser una fuente de poder blando a través de sus jornadas médicas, a través de todos estos espías que han instaurado en todas las naciones y básicamente aumentando el capital político de activistas entrenados en su país. Caso de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que básicamente estuvieron en La Habana siendo entrenados ideológicamente antes de tomar el poder en Venezuela. Todos entendemos que básicamente Cuba, por la vía de las armas, no pudo hacer o no hizo lo que finalmente hizo a través del adoctrinamiento. Venezuela ha entregado en los últimos 25 años más de $100.000 millones equivalentes en petróleo a Cuba y a cambio Venezuela ha recibido toda una estructura política, mejor dicho, una estructura represiva y de inteligencia militar para destruir por completo a cualquier signo opositor. Hoy de hecho Venezuela tiene una situación sumamente compleja porque para la comunidad internacional es muy difícil entender que aquellos que en algún momento fueron oposición en Venezuela básicamente han pasado a convertirse en marionetas del chavismo que simulan ser oposición y simulan acudir a elecciones para tratar de legitimar una y otra vez su posición. Entonces básicamente creo que lo que nosotros debemos preguntarnos ahora es cómo realmente vamos a contrarrestar esta amenaza, no solamente particularmente a Venezuela, no solamente de Cuba, sino evidentemente a todo el hemisferio, como ya se ha demostrado con la intromisión de células terroristas como el Tren de Aragua, que han ingresado a diferentes países a desestabilizar sistemáticamente para posteriormente fomentar el auge de líderes políticos o movimientos de izquierda, como por ejemplo pasó en Chile con Gabriel Boric. Creo que es vital para nosotros, insisto, entendiendo y reconociendo lo que ha pasado en los últimos 60 años, lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, plantear, hablar o tener estas discusiones con los gobiernos democráticos de la región para finalmente darle punto final a estas células terroristas que literalmente están destruyendo la convivencia democrática en nuestro hemisferio. Y explicar porque evidentemente para nosotros como venezolanos, como cubanos, como latinoamericanos, nuestro deseo común es sencillamente recuperar la libertad en nuestros países. Es un deseo primario de poder sencillamente recuperar esas naciones que nos han quitado. Pero evidentemente detrás de ello hay actores gigantescos, como el caso de las potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia, que son intereses geopolíticos. Y para Estados Unidos su interés geopolítico es finalmente poder tener una región que no esté teniendo gobiernos narcoterroristas que estén desestabilizando al resto de la región. Y creo que allí es importante que nosotros desde las políticas locales, desde el punto de vista evidentemente de nosotros en la Florida y de todas las personas que puedan tener cierta repercusión en los gobiernos de la región, para finalmente ejecutar acciones que puedan poner fin a esta enorme amenaza a las democracias. Creo que desde las últimas elecciones del 2024
cuyo único objetivo era volverle a demostrar al mundo que no se podía negociar y darle campo a este régimen narcoterrorista. Se ha demostrado que empezaron a asesinar nuevamente a todo aquello o a todo aquel que intentara oponerse o demostrar al mundo el fraude, la tiranía de Nicolás Maduro. Así que, insisto, han pasado 26 años, han pasado 66 años de Cuba, no han habido mayores cambios en la región. Creo que ahora toca el momento de tomar acciones, de realmente hablar con los políticos locales, con los políticos de los Estados Unidos, y que finalmente logremos concretar una operación para recuperar la libertad de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rincón. Continuamos en el foro Dictadura de Cuba, 66 años de agresión a las democracias, segunda parte. Y sobre esta agresión de Cuba a Nicaragua en particular nos va a hablar Luis Galeano. El señor Galeano es un reconocido licenciado en comunicación social con 22 años de experiencia. Fue corresponsal de la agencia AP en Nicaragua y director del programa de televisión y radio Café con Voz. Hoy en día vive exiliado en Estados Unidos. Bienvenido, señor Galeano. Gracias, Francisco, y gracias al Instituto por invitarnos a esta segunda parte. Faltaban 20 años para que yo naciera cuando se dio la Revolución Cubana. Y creo que uno, si ve hacia atrás, es un recorrido enorme de barbarie, de violencia, de violación a derechos humanos y de la instauración de un régimen que ha parido y ha parido 1, 2, 3 dictaduras que están entronizadas y que cuesta pensar que a estas alturas se mantengan en el poder bajo los regímenes que están al frente. A propósito de la muerte de Humberto Ortega, el año pasado, Fernando Berrocal, que fue ministro de la presidencia de Costa Rica en el gobierno de Luis Alberto Monge, entre 1982 y 1986, escribió un artículo de opinión interesante, en el que reveló que Humberto Ortega fue el que impidió que Cuba, a través de Nicaragua, metiera sus tentáculos en Costa Rica. Dice que el objetivo de Fidel Castro era regionalizar el conflicto en medio de la Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos. Fue el embajador de Francia el que personalmente habló con el presidente Monge desde la embajada y que le indicaba que Humberto Ortega estaba en la mejor disposición de detener lo que se había orientado desde Cuba a través de Arnaldo Ochoa, invadir Costa Rica para regionalizar aquel conflicto y extenderlo lo más que se pudiera. El Ejército Popular Sandinista concentró incluso efectivos militares en el lado nicaragüense del río San Juan. Daniel Oduber, el expresidente de Costa Rica, fue quien se reunió con Humberto Ortega a pedido del presidente Monge en México para que se evitara la invasión a Costa Rica. ¿Por qué hizo esto Humberto Ortega? Porque Daniel Ortega estaba en acuerdo con los cubanos para que esto ocurriera. Pero Humberto era el que tenía al ejército bajo su control. ¿Por qué lo evitó? Honestamente no lo sé, pero no fue por demócrata. De eso no tengo ninguna duda. Sino que, si algunos lo ignoran, Humberto Ortega vivió después mucho tiempo en Costa Rica. Tenía algún interés particular, pero esta acción evitó que el conflicto llegara hasta ahí. Así de fuerte era la influencia de Cuba en Nicaragua, nacida solo meses después del derrocamiento de Fulgencio Batista y la llegada de los barbudos de la sierra encabezados por Fidel Castro al poder. El guerrillero de la mafia sandinista, Donald Mendoza, dijo en una entrevista a Prensa Latina que el posicionamiento de la isla en Nicaragua inició a finales de 1959 con el embajador de La Habana en Managua, Quintín Pino Manchado, quien se reunió con los jóvenes más inquietos del Frente Sandinista, entre ellos Carlos Fonseca, Germán Pomares y Tomás Borges, y los convidó a ir a Cuba. Los recibió el Che Guevara y, de acuerdo con Mendoza, él los ayudó económicamente, los entrenó y les dijo que vayan a luchar. Ya para 1961 los nicaragüenses reconocieron la necesidad de enfrentar de manera armada a la dictadura de Somoza para derrocarlo. El 22 de enero de 1967, el Frente Sandinista concentró sus esfuerzos en las montañas para crear un grupo guerrillero similar al movimiento 26 de julio en el país antillano. Si bien, según Mendoza, en una oportunidad Fidel Castro les expresó
tienen que hacer su propia revolución, pero no pueden imitar la nuestra. Castro llegó por primera vez a Nicaragua el 16 de julio de 1980 y 3 días después en su discurso de 35 minutos dejó claro el compromiso de solidaridad, ayuda y amor hacia Nicaragua. Dijo Castro en aquel momento, no venimos aquí a enseñar, no venimos a influir, venimos humildemente a aprender. No hay revolución verdadera sin contrarrevolución, rezaba la consigna del Frente Sandinista cuando tomó el poder en julio de 1979 tras la derrota o el derrocamiento de la dictadura. La consigna tomó fuerza pocos meses después del triunfo de lo que se denominó la revolución, una mezcla novedosa que contaba entre sus principales militantes a ideólogos, cristianos, marxistas, intelectuales, empresarios, universitarios y obreros, además de campesinos, pero que tras la instalación de su gobierno, las ideas pluralistas del inicio viraron hacia el modelo marxista-leninista de la revolución cubana que había triunfado en 1959. Los sandinistas afirmaban que la revolución sería de tendencia socialista, que se instauraría bajo los conceptos de economía mixta, pluralismo político y no alineamiento en el plano político internacional. Eso sonaba bien, bonito. Pero un movimiento revolucionario nada dogmático ni nombrado comunista era el que estaba en concepto. La Guerra Fría obligó a Nicaragua, y en este caso los sandinistas, a alinearse ideológicamente al sistema comunista de la desaparecida Unión Soviética y Cuba, naciones que a cambio apoyarían la conformación del ejército y apertrecharían de armas de guerra a la naciente revolución. El ejército sandinista llegó a tener 150.000 hombres, armados y entrenados por asesores militares cubanos y abastecidos por la URSS. Los sandinistas al finalizar la Guerra Fría decidieron jugar las elecciones y perdieron. Pero no jugaron a las elecciones porque querían, sino porque las circunstancias lo obligaban, aun cuando Fidel Castro les había dicho que el poder no se exponía en elecciones. En los 90, fuera del poder, los sandinistas mantuvieron la relación con Cuba a través del Foro de Sao Paulo y en asesorías para mantener desestabilizados a los gobiernos de derecha electos democráticamente desde 1990, en la búsqueda de recuperar el poder. Ahí estaban entonces también enviados a Nicaragua como espías los médicos cubanos. Ortega vuelve al poder en 2007 y desde entonces afianza su relación con la Venezuela de Hugo Chávez, la Cuba de los Castro, Rusia y el eje del mal en el mundo. Luego del 2018, es una de las cajas de resonancia de Ortega con el golpe de Estado y uno de los pocos que da la cara defendiendo la represión de Ortega y de Murillo en nombre de la soberanía y la autodeterminación. La represión fue asesorada por rusos, cubanos y venezolanos, y es que operan juntos en sus fechorías. La semana pasada, 12 regímenes, entre ellos Cuba, Rusia, Irán, Venezuela, Corea del Norte y Nicaragua, respaldaron la adopción de una convención de la ONU contra el ciberdelito y aprovecharon para exigir una gobernanza digital centrada en la soberanía estatal y alejada de injerencias extranjeras. Esto no es otra cosa más que una mascarada para trabajar juntos y conspirar juntos. Termino diciendo que en Cuba todos hemos visto cómo se caen las paredes con el viento. ¿Por qué no cae la dictadura? Porque los gobiernos democráticos y las entidades democráticas no han querido que el viento le empuje de verdad para que se vaya. Es más, desde dentro de algunas entidades que dicen defender la democracia, se sigue romantizando con la dictadura cubana. Por eso no cae. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Galeano y continuamos con el programa. Tenemos desde Perú el señor José Carlos Paredes, que nos comentará cómo ha sido la agresión de Cuba a su país. El señor Paredes es un reconocido periodista de investigación, ganador del premio a la excelencia periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo en el año 2006. También es un autor de varios libros y columnista de la revista Caretas. Es director del programa Contracorriente de la cadena Willax TV. Bienvenido, señor Paredes. Buenos días, gracias a todos, gracias al Instituto, especialmente a su director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín por esta invitación. Perú, como lo han dicho todos los ponentes que me han antecedido, al igual que los países de la región, ha sufrido en estos 66 años de dictadura implacable de Cuba, la más longeva del continente y yo diría la más antigua del mundo, esta presión desestabilizadora e intervencionista. Y empezó en la década del 60 del siglo pasado, cuando había este entusiasmo de la supuesta revolución guevarista,
Acá en Perú también se incubaron algunos embriones de revoluciones. En la década del 60 hubo una llamada MIR, que la encabezó un militante aprista radicalizado, José de la Puente Uceda, en el Cusco, felizmente rápidamente sofocado por las fuerzas de seguridad en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Luego, un poeta joven, también ilusionado por esta supuesta revolución, apoyado por La Habana, intentó hacer otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, como solían llamarse en esos años todas las guerrillas de la región, en la selva peruana y le costó la vida, también rápidamente sofocado. Pero creo que un punto importante para la relación de Cuba y Perú fue la posición principista de nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, aquel 29 de abril del 71, cuando se exhibió al poeta Eberto Padilla en una supuesta autocrítica, pero fue un show, un espectáculo de reminiscencias estalinistas, ¿no? Que marcó la posición de Mario Vargas Llosa y yo creo que fue el punto de inflexión para que muchos intelectuales tan embelesados con esta supuesta revolución deslindaran de este régimen que ya se mostraba primero comunista, segundo dictador, que había conculcado todas las libertades en la isla, que a mitad del siglo pasado era un país moderno, era un país a la vanguardia de la educación, de la cultura, ¿no? Y hoy es un país empobrecido, ¿no? Lo que hizo Vargas Llosa, creo, que ha marcado la línea de muchos intelectuales, no solo en la región, sino en el mundo respecto a Fidel Castro y respecto a la dictadura cubana. Luego, en la década del 80, la embajada de Perú en La Habana fue protagonista del mayor caso de asilo y refugio bajo protección diplomática de la historia. 10.000 cubanos hartos ya de este régimen que todavía tenía el subsidio de la Unión Soviética se acolparon en 2.000 metros cuadrados de la sede diplomática y pidieron asilo. Esto provocó un muerto, 2 heridos, pero sobre todo el éxodo de Mariel, donde 125.000 cubanos partieron a la libertad, especialmente Estados Unidos, y estoy seguro que hoy colaboran manteniendo a sus familiares en la isla que no tienen literalmente qué comer. En la década del 80, también Cuba incidió en la creación de otra guerrilla que sí tuvo mayor desarrollo, el famoso movimiento revolucionario Tupac Amaru, que se hizo con el apoyo de La Habana, incluso participó en el Batallón América y fue protagonista de secuestros inhumanos contra empresarios peruanos que fueron recluidos en mazmorras de 1 metro cuadrado que le llamaron eufemísticamente cárceles del pueblo y murieron en cautiverio. Además, en el año 96, en el gobierno de Fujimori, tomaron la residencia del embajador de Perú en Lima en un secuestro masivo, pidiendo que liberen a todos sus militantes, incluido su fundador Víctor Polar Campos, que felizmente sigue preso hoy en Lima. Esto también eh, obtuvo la participación de Fidel Castro, que se ofreció como garante. Incluso Fujimori viajó a La Habana, pero felizmente las fuerzas de seguridad del Perú tenían un plan B, que era la construcción de túneles, y en un operativo militar exitoso llamado Chavín de Huántar, no solo pudimos recuperar la libertad de esos rehenes, sino la democracia en el Perú, y fue la partida de defunción del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En los últimos años también tenemos esta presencia perniciosa de La Habana en Lima y en el Perú en general. Tenemos a Vladimir Cerrón Rojas, un médico que ha sido formado en La Habana, 11 años ha estudiado en Camagüey, pero no solo medicina, sino es un agente cubano, digamos es nuestro Nicolás Maduro, quizá un poco más instruido, y que hoy llevó al poder a Pedro Castillo en el año 2021 a través de su partido político Perú Libre. Perú Libre de democracia, probablemente, porque su plan de gobierno era una copia de un plan estalinista ruso del siglo pasado, ¿no?
Pero este señor, a pesar de que está prófugo de la justicia porque ha sido sentenciado por corrupción como gobernador de la región Junín desde octubre del año 2023, todavía tiene una presencia perniciosa en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, porque hoy tenemos como embajador de Cuba en Lima a Carlos Rafael El Gallo Zamora y a su esposa Maura Juan Pérez, que son dos viejos agentes de la inteligencia cubana que vienen a perturbar la democracia en nuestro país. Vladimir Cerrón se ha convertido hoy en el monje negro de la dictadura cubana y tiene una incidencia en estos momentos de incertidumbre política en el Perú, de una crisis no solo de representación, sino una crisis de gobernabilidad en el Perú, y es un hombre de La Habana. Solo para concluir y decir que, al igual que toda la región, el Perú también ha sufrido y sufre, creo yo, esta presencia perniciosa de esta dictadura que lamentablemente ha hecho del pueblo cubano un pueblo empobrecido, que no solo han perdido las principales libertades, la libertad económica, la política, la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino han perdido la esperanza. Y creo que todos los latinoamericanos debemos de trabajar para que el pueblo peruano recobre y el pueblo cubano recobre la esperanza y la democracia algún día. Muchas gracias. Damos gracias al señor Paredes. A continuación vamos a analizar cómo ha sido la agresión de Cuba a Bolivia. En este caso va a exponer el doctor Guido Añez. El doctor Añez es abogado, fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, fue ministro de Agricultura y presidente de la Cámara de Diputados. Reside en Estados Unidos como asilado político, además de ser abogado egresado de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y con estudios de posgrado en España. Bienvenido, señor. Me avisa, pues no me pasa con mucho. Bien, una constatación que hemos hecho es que la política de exportación de la Revolución Cubana fue una política de Estado, no fue un hecho aislado. Yo lo escuchaba al que me antecedió en la palabra, el señor del Perú, decir de que el Gallo Zamora está en este momento de embajador de Cuba en Perú. Él estuvo antes en Bolivia. Pero hay una constatación exacta. Ningún diplomático cubano sale si no es miembro del G2. Es decir, todo el aparato de inteligencia de Cuba está infiltrado en la totalidad de los países donde Cuba tiene relaciones o donde tiene oficinas de interés. Aquí me pareció un concurso de víctimas de la dictadura cubana, porque dice, nosotros fuimos los más victimados, nosotros fuimos... O sea, Bolivia recibió una invasión de guerrilleros cubanos. Bolivia recibió al Che Guevara en el año 66 y 67, que era uno de los principales comandantes de la guerrilla triunfante el 1 de enero del 59, y se vino del Congo, que fracasó, a Bolivia a armar su guerrilla bajo la tesis de crear dos o muchos Vietnam. Y esa guerrilla del Che tuvo repercusiones muy importantes en nuestro país. Mataron como 74 soldados bolivianos. Fueron exterminados luego ellos. El Che fue caído preso y después ejecutado. Pero resulta de que no terminó ahí, porque se volvió a rearmar el ELN y el año 1969 volvieron a ser guerrilla rural y guerrilla urbana. Pero el tema no termina solamente ahí. Es que el aparato terrorista de Cuba operó vengando al Che Guevara, asesinando en Brasil a un mayor alemán
que fue confundido por ese lobo solitario, fue confundido con el general Gary Prado. Fue asesinado Honorato Rojas, un campesino que colaboraba con las Fuerzas Armadas. Fue asesinado Toto Quintanilla en Alemania. Y esto hizo de que no solamente en el territorio boliviano seamos nosotros víctimas de la dictadura cubana, sino en muchos países del mundo fuimos víctimas y bolivianos fueron asesinados y otros ciudadanos también fueron asesinados. Cuba ingresó en un proceso de crisis. Al caer el muro de Berlín y al perder los 5.000 millones de dólares que le costaba a la Unión Soviética a Cuba, cambió por completo la política. No dejó el intervencionismo, pero cambió por completo su política. Ya no financiaba guerrilla, ya no financiaba terroristas, ya no estaba, sino que cambió por completo esa política. Y esa política hoy día en mi país se refleja en que los cubanos manejan el servicio de inteligencia, los cubanos manejan el servicio de identificación, los cubanos manejan la identificación de la totalidad de los bolivianos, por lo tanto tienen acceso al padrón electoral. Los cubanos han hecho de que Irán ingrese a Bolivia, que tenga 158 miembros la embajada de Irán en nuestro país, que tenga un canal de televisión, que lo haya invitado al principal autor del atentado al AMIA de Argentina a estar con Evo Morales y toda la cúpula del MAS. O sea, la influencia perniciosa que ha tenido la revolución cubana en Bolivia ha sido cruel para nosotros los bolivianos, con asesinatos, con víctimas, con terrorismo de Estado extraterritorial, y hoy día podemos constatar de que Cuba es el país más intervencionista que hay en América Latina. Pero la influencia que ha ejercido Cuba en América Latina es muy perniciosa. Cambian totalmente de estrategia. Ellos en este momento, su objetivo es que nosotros hablemos de todo lo que significa su influencia en América Latina, pero no hablar del éxodo cubano, de lo que sufre la población, de la represión, porque siempre han sido inteligentes para sus políticas de Estado. Ellos tiran todos sus problemas hacia América Latina para salvarse ellos y dejar de que la gente hable de todo ese sufrimiento y esa esclavitud que tiene el pueblo cubano en este momento y que indudablemente afecta no solamente a Cuba, sino afecta a todos los países de América Latina, porque el éxodo de cubanos es a Estados Unidos, a Europa y a América Latina, y América Latina no está en condiciones de recibir mayor cantidad de migrantes. Muchísimas gracias. Damos gracias al doctor Añez por su intervención. Desde Brasil está el señor Paulo Enrique Araujo. El señor Araujo es una reconocida figura del debate político brasileño. Además es periodista, analista, escritor político, editor sobre la historia y la geopolítica brasileña. Además es colaborador del periódico The Epoch Times. Bienvenido, señor Araujo. Vamos lá. Muito obrigado, senhores. Agradeço ao Inter-American Institute for Democracy pelo convite, principalmente ao senhor Carlos Berzain também, que gentilmente me convida mais uma vez. E hoje vamos falar sobre o envolvimento de Cuba, né, aqui principalmente no Brasil. Dentre o meu trabalho, eu tenho escrito algumas publicações, artigos, e também tenho 2 livros sobre o Foro de São Paulo. Um deles, esse daqui, né? O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. E nesse livro aqui eu narro bastante sobre a questão envolvendo a ditadura castrista e o Brasil. Eu quero aqui trazer alguns pontos principais
que são muito importantes para a gente entender como o Brasil foi e ainda é utilizado por esse regime, né, ainda vigorando na ilha caribenha. Já nos anos 1960, nós tivemos a influência direta de Fidel Castro e suas ações no Brasil. Ele chegou a financiar guerrilhas comunistas, enviando dinheiro e também dando treinamento. Ele chegou a enviar dinheiro para que ministros de Estado do Brasil, no caso Darcy Ribeiro, que é reconhecido como um grande educador, não só no Brasil, na América Latina como um todo, ao lado de Leonel Brizola e também o então presidente João Goulart, formar guerrilhas e comprar armamentos para grupos que deveriam tomar o poder ali mais ou menos em 1964. Acaba não acontecendo porque culminou também com uma ditadura militar que foi imposta no Brasil e tirou do poder aqueles que estavam tentando dar um golpe comunista, mas ainda assim ele chegou a trabalhar muito aqui no continente, no país brasileiro. E dentro do Brasil, nós tivemos a fomentação de diversas guerrilhas, vários agentes cubanos foram treinados, enviados para Cuba, treinados em espionagem, treinados também no uso de armas, né? Soldados da Revolução foram criados aqui. Um ponto importante, mas que é pouco falado, principalmente aqui no Brasil, é a influência, né, da subversão teológica através da religião também que Fidel Castro fez. No final dos anos 70, ele participou ativamente da Revolução Sandinista na Nicarágua, né? E a Revolução Sandinista ela tinha uma característica muito peculiar, que foi a inclusão e o uso da teologia da libertação nos meios católicos, a teologia da libertação que surge no Peru, mas foi exportada para todo o continente. E a partir da teologia da libertação, muito êxito foi conquistado para trazer as pessoas para a causa revolucionária pela influência de padres, bispos e clérigos. Já com mais ou menos aí 7 meses da Revolução Sandinista obtendo êxito em 1979, Fidel Castro envia para o Brasil, junto com uma cúpula de diversos revolucionários, a Daniel Ortega, Humberto Ortega, e aqui em São Paulo fizeram a Noite Sandinista. E ali nós tivemos o nascimento do germe que viria a ser o Foro de São Paulo. Acabava de ser fundado ali o Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Luiz Inácio Lula da Silva. E toda essa organização foi feita na cidade de São Paulo com os sandinistas e também pela cúpula da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos da Igreja Católica. Óbvio que são traidores da fé, são pessoas que subvertem a fé das pessoas e são falsos católicos, mas o poder que eles tiveram aqui dentro foi imenso. E através dessa estrutura, começou-se a montar, tal qual na Nicarágua, um sistema para que a revolução e as ideias marxistas, comunistas, avançassem como um ideal para vencer eleições dentro do Brasil. Ainda nos anos 80, um dos principais assessores de Lula da Silva, chamado Frei Beto, viajou a Havana por diversas vezes para fazer algumas entrevistas com Fidel Castro, que deu origem a este livro que eu tenho aqui em mãos, Fidel e a Religião, Conversas com Frei Beto, que foi supervisionado pelo próprio Fidel Castro. Nesse livro nós temos uma aspas de uma fala de Fidel Castro que chega a dizer que a teologia da libertação é mais importante para a Revolução Latino-Americana do que o próprio marxismo, para a gente entender a profundidade que isso teve. E a partir disso, nós tivemos uma destruição social no Brasil. Senhor Tanto no Araujo, meio religioso. le queda un minuto, por favor. Ok, obrigado. Tanto no meio religioso foi destruindo o Brasil, também nós também assistimos a esse processo acontecer dentro do ramo político. Quando Lula da Silva sobe ao poder, ele financia e direciona a partir do Foro de São Paulo, com a ajuda não somente de Fidel Castro, mas também de Hugo Chávez, vários esquemas de corrupção em todo o continente.
Nós temos reflexos disso no Peru atualmente, Equador, Venezuela, Colômbia, né, e tantos outros países, como também Honduras, entre outros. Atualmente, nós vimos o ressurgimento com muita força do Foro de São Paulo, né, ali com a ajuda da tríade das ditaduras da Nicarágua, de Daniel Ortega, Venezuela, de Nicolás Maduro, e também Miguel Díaz-Canel, em Cuba. Eles ajudaram a levantar o que eles chamam de brisita bolivariana, que esbarrou no Brasil com a tomada do poder e acendeu novamente Lula da Silva, um dos fundadores do Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo que hoje governa o Brasil, afunda o Brasil em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, ajuda a outros políticos criminosos do Foro de São Paulo por todo o continente e ainda tem uma cruzada imensa de perseguição a políticos de oposição, jornalistas e também o uso de lawfare. Isso vem sendo utilizado, já são diversos políticos que estão fugindo do Brasil com mandato, além de jornalistas também que estão exilados em diversos lugares como Espanha, Estados Unidos, Paraguai e Argentina. O Brasil está caminhando com a ajuda e influência e inteligência cubana para se tornar, infelizmente, eu vou usar aqui essa expressão, mais uma Venezuela no nosso continente. Obrigado, meus caros. Muchas gracias, señor Araujo. Ahora invito al señor Norberto Spangaro, que nos hablará de cómo ha sido la agresión de la dictadura cubana a su país, Argentina. El señor Spangaro es un reconocido ejecutivo y empresario con 40 años de experiencia en banca internacional. Además es director de equipos de desarrollo y negocios globales, exponente principal en diversas conferencias multinacionales en Europa, América y Asia. Bienvenido, señor Spangaro. Muchas gracias. Voy a tratar de, se ha dicho tanto, ¿no? Y tantas cosas repetidas. Argentina tuvo en el siglo XX dos batallas bélicas. Una fue inducida por el propio gobierno argentino, que fue la Guerra de las Malvinas, y la otra batalla bélica fue la guerra promovida por Cuba a través de la guerrilla. También tuvimos dos batallas no bélicas, intelectuales, que fue el peronismo versus el no peronismo, y luego la batalla de la invasión ideológica cubana con la democracia. Y sobre esa me voy a referir. Hablaron mucho de cómo comienza Cuba en el 59 con el programa del Che Guevara y el entrenamiento de la guerrilla, en principio guerrilla no urbana, para luego trasladarse a los centros urbanos principales. En la Argentina, Cuadros de Montoneros, que fue una de las organizaciones creadas en ese momento, y el Ejército Revolucionario del Pueblo recibieron instrucción militar en Cuba. Esos fueron en campos de entrenamiento en las afueras de La Habana, en la Sierra del Escambray y en la provincia de Pinar del Río. Ahí recibían instrucción con explosivos, emboscadas, inteligencia, sabotaje y combate urbano. El Departamento América del Partido Comunista Cubano, dirigido por Manuel Piñeiro Barbarroja, coordinaba los vínculos con las insurgencias latinoamericanas. Creo que en ese momento los países prioritarios eran Nicaragua, Bolivia y Argentina. Se estima que alrededor de 400 militantes argentinos fueron entrenados en Cuba entre el año 65 y el 75, según documentos de inteligencia desclasificados y testimonios de excombatientes. La estrategia revolucionaria del Che Guevara partía de la premisa de armar un grupo armado, pequeño pero decidido, para iniciar una batalla, una lucha de guerrilla rural y luego generar conciencia revolucionaria en la población en general. Luego venía la movilización de masas, que contrastaba con la tesis marxista tradicional, que priorizaba generalmente el establecimiento de un sistema político o una organización previa. Guevara llevó esto a la Argentina, pero las condiciones socioeconómicas y geográficas no replicaban el escenario cubano. Tal es así que cuando se intenta establecer allá por el 68 en la provincia del noroeste argentino, en Tucumán, las Fuerzas Armadas peronistas fracasan en sus dos primeros intentos. El primero fue en Tacorral, un lugar
donde ellos son todos detenidos y anticipados por la policía, y eso termina con esa fuerza. Y luego fue la experiencia del Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán, que no lograron apoyo popular y fueron derrotados por el aparato militar. Sin embargo, la influencia fue enorme. El modelo cubano ofrecía entrenamiento y también una cosa muy importante, justificación moral y política para la insurgencia. Los montoneros y el ERP se consolidaron como las principales organizaciones armadas. La violencia política escaló, secuestros, atentados, asaltos a cuarteles y acciones armadas fueron moneda corriente. Yo viví esa época. Era una época que uno caminaba en la calle con una instrucción de cómo escapar a un secuestro, cómo evitar ser asesinado, y no se sabía quién era quién. El Estado respondió con una acción deliberada a partir del año 76. En realidad responde anteriormente. En plena democracia argentina, democracia débil, el gobierno peronista emite una instrucción al ejército, a las Fuerzas Armadas, para que aniquila la guerrilla. La situación en Argentina era insoportable en ese momento. Según informes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, entre el año 69 y el año 79 se registraron al menos 1.100 muertos y más de 6.000 heridos como consecuencia de los ataques perpetrados por grupos armados como Montoneros y el ERP. De eso no se habla mucho. Esa gente y toda su familia siguen sufriendo. Las víctimas incluyeron militares, policías, empresarios, jueces, sindicalistas, civiles inocentes y militantes de otras fuerzas políticas. Después del golpe de Estado de marzo del 76, el gobierno militar actuó ya decididamente y terminó prácticamente aniquilando a la guerrilla. Muchos militantes, activistas y dirigentes de izquierda escaparon del país. Debemos recordar que eso se produce bajo un gobierno militar. Cuba ofreció asilo político a militantes perseguidos, familias de desaparecidos y exmiembros de las guerrillas. Muchos se instalaron en La Habana con apoyo del gobierno cubano. Y la isla funcionó entonces como un centro de reorganización, aunque sin influencia operativa en ese momento. Siendo un referente simbólico todavía, Cuba en ese momento, en los gobiernos militares, deja de tener una cierta influencia en Argentina. Pero llega la democracia. 1986, sube el presidente Alfonsín. Uno de los actos que realiza el presidente Alfonsín, paladín de la democracia argentina, es visitar Cuba. Muchos exilados vuelven a la Argentina y la figura de Cuba y su revolución fue reinterpretada en este nuevo contexto político. Muchos se reintegraron a la política, a la docencia, el periodismo y los movimientos sociales. La izquierda argentina mantuvo siempre una visión positiva sobre Cuba, resaltando su resistencia al imperialismo y el modelo educativo y sanitario. ¿Verdad o realidad? En paralelo, también comenzó a surgir una crítica al autoritarismo y el fracaso de la isla. Llegamos al siglo XXI y ahí ya fue expresado por muchos. Cuba terciariza su influencia. Le voy a ser breve. Acá se produce la concordancia de Cuba, Venezuela, Chávez, Castro y la influencia iraní. La Argentina, a través del gobierno kirchnerista, se vuelve un aliado de esa alianza, sobre todo por su capacidad nuclear, que era muy interesante para los gobiernos iraníes, promovidos a través del sistema que habían creado con el socialismo del siglo XXI, Chávez y los demás. Se firmaron acuerdos multilaterales y hay un hecho triste y lamentable que fue el memorando de entendimiento para liberar a Irán de cualquier acusación sobre la voladura de la embajada israelí en Buenos Aires. Eso continuó, terminó el gobierno kirchnerista y quiero cerrar con algo. Yo dije que habíamos librado 2 batallas bélicas y una cultural. La cultural no se ha ganado ni se ha perdido, pero seguimos manteniendo siempre a un Cuba en la ideología de muchos argentinos como un lugar para observar y seguir. Tal es así que en el año 24, el año pasado, Argentina votó a favor de Cuba una resolución en las Naciones Unidas. Eso le costó el puesto al representante argentino, pero seguimos teniendo una visión de Cuba que es muy equivocada. No nos damos cuenta que Cuba ha producido más muertos en la Argentina que lo que ha producido cualquier otra batalla bélica. Gracias.
Muchas gracias, doctor Spangaro. Las conclusiones a continuación estarán dadas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y político. Francisco, tiene que hablar de Estados Unidos la señora. Vamos, tiene toda la razón, Iliana. Antes de las conclusiones, vamos con Iliana Labastida. La señora Labastida es una reconocida periodista graduada de la Universidad de La Habana, destacada y directora del diario Las Américas. Bienvenida, Iliana. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan esta tarde en este foro convocado por el Instituto Interamericano para la Democracia y también a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. En la tarde de hoy, Francisco Rodríguez, presente en el plenario, y yo, que somos los únicos cubanos, independientemente de que toda nuestra vida hemos oído hablar de la mala influencia, como la novela Los Amistades Peligrosas que ha tenido Cuba sobre Latinoamérica, me imagino que a Francisco le ocurre igual que yo, no dejamos de estar asombrados con todo lo que hemos escuchado. Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina son las exposiciones que hemos escuchado esta tarde de los horrores que Cuba ha hecho en el continente. Yo no nací en Estados Unidos, soy cubana, pero por haber vivido siempre bajo ese régimen, nací, me crié, crecí allí, y después como exiliada haber sido testigo de lo que Cuba ha hecho a lo largo del continente, no solo, también en Estados Unidos, voy a exponer el día de hoy sobre las agresiones de Cuba a la democracia, específicamente en Estados Unidos. El valor más preciado de una sociedad, la base de todas las carencias fundamentales que se padecen en Cuba, el pilar por excelencia de la democracia, es decir, el respeto a las libertades individuales, constituye paradójicamente la condición que ha propiciado a lo largo de 66 años la penetración del espionaje cubano en la sociedad estadounidense, como parte de las agresiones documentadas que desde esa pequeña isla del Caribe diseña un régimen sistemáticamente contra uno de los imperios más poderosos que conoce la historia de la humanidad. Y podría parecer una exageración que se utilice el término agresión cuando hablamos de un país que en las últimas 6 décadas no ha superado los 11 millones de habitantes. Incluso esta población ha decrecido en los últimos 4 años, según demógrafos, respecto a una potencia que exhibe una población superior a los 300 millones de personas. Además, si se tiene en cuenta que estamos refiriéndonos a la confrontación entre dos naciones, parecería una historia de ficción si decimos que una de las más empobrecidas del hemisferio, como lo es Cuba, pueda estar dedicando recursos para socavar la democracia en la mayor potencia económica y militar del planeta. Pero para quienes consideren que se trata de una reflexión exagerada, iremos a un recuento de ejemplos que son capaces de ilustrar y respaldar esta tesis. En octubre de 1962, por primera vez en su historia, Estados Unidos declaraba el nivel 2 de su condición de defensa, la alerta más alta antes de una confrontación nuclear, y ello respondía a que bajo el incipiente régimen de Fidel Castro, tras haber sellado alianza con la entonces Unión Soviética, Cuba había permitido el emplazamiento en la isla de plataformas de lanzamiento de misiles con capacidad de impactar Washington y otras ciudades estadounidenses y causar con ello la muerte de cientos de miles de personas, así como la destrucción de ciudades, objetivos militares y económicos. Este momento de la historia es lo que todos conocemos como crisis de los misiles, y consistió prácticamente en una declaración de guerra de Cuba contra Estados Unidos con el respaldo soviético, que puso al mundo al borde de una conflagración nuclear. Pero antes de ese acontecimiento notorio que ubicó los ojos del mundo sobre Cuba, ya desde 1959 y hasta 1968, el gobierno implantado por Castro, que venía dando pasos para su radicalización, expropió, intervino y nacionalizó todas las empresas de capital estadounidense presentes en la isla, lo cual hasta hoy continúa siendo motivo de disputa legal entre los herederos de los antiguos propietarios
y otros inversionistas extranjeros, incluso que han establecido sus negocios en la isla sobre propiedades robadas. Otro ejemplo de los actos de agresión de Cuba contra Estados Unidos han sido el uso de la inmigración forzosa utilizada tanto como válvula de escape para deshacerse de opositores y población descontenta, como para penetrar esos éxodos con sus agentes de inteligencia y también para liberar prisiones y hospitales psiquiátricos, enviando convictos y personas con padecimientos de salud mental para Estados Unidos. Esto último es una realidad experimentada durante el éxodo ocurrido por el puerto de Mariel en 1980, por donde 125,000 cubanos salieron en embarcaciones con destinos a Estados Unidos. En aquel momento y luego de los sucesos de la Embajada del Perú en La Habana, donde la sede diplomática fue asaltada y tomada por cientos de personas que buscaban salir del país y que las autoridades peruanas se negaron a entregar a las fuerzas represivas del régimen, Castro, enfurecido, aprovechó el contexto y, colgándoles a todos quienes quisieran abandonar la isla el cartel de delincuentes y escoria social, permitió que cubanos exiliados en Estados Unidos viajaran hasta Mariel en embarcaciones para recoger a sus familiares. Eso sí, la transacción sería a cambio de que junto a los parientes trajeran a Estados Unidos a exreclusos y personas sacadas de hospitales psiquiátricos. De ahí el estigma que durante los primeros años del éxodo de Mariel cargaron los cientos de miles de personas decentes que luego se insertaron exitosamente a la sociedad. Algo similar a lo que ocurre por estos días con el tren de Aragua de Venezuela, que no hay pruebas, pero se supone que fueron expulsados de alguna manera o introducidos de alguna manera exprofeso por Maduro en Estados Unidos, y entonces eso hace cargar con ese estigma a la parte del exilio venezolano, que en su mayoría son personas de bien que vienen a aportar a este país. En 1989, las causas 1 y 2 en las que fueron procesados el general Arnaldo Ochoa, los hermanos Antonio y Patricio de la Guardia y el ministro del Interior José Abrantes, entre otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, fueron los capítulos que sacaron a la luz los nexos del régimen de La Habana con el narcotráfico, donde los procesados fueron utilizados en una operación de lavado de rostro para intentar desmentir esos vínculos y desviar la atención mundial sobre los probados nexos del narcotraficante colombiano Pablo Escobar con otros funcionarios del régimen. Esos vínculos de La Habana con el crimen organizado para afectar a Estados Unidos fueron confirmados recientemente por el narcotraficante Carlos Leder, que tras cumplir una condena de 33 años declaró a Martín Noticias haber sido invitado por el régimen comunista de Cuba, por la dictadura castrista, para establecer allí un conducto, una línea, una ruta de tráfico de cocaína para invadir Estados Unidos. Y añadió en esa entrevista que Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria asumieron el mando y el control sobre esa relación y exportaron cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de Cuba con el apoyo del gobierno dictatorial de la isla. Volviendo a los éxodos como mecanismo de agresión, debemos mencionar el de 1994. Los sucesos tuvieron lugar tras un estallido social conocido como maleconazo, cuando en pleno verano de ese año, la hambruna y la falta de electricidad que se padecían tras la suspensión del subsidio proveniente de Europa del Este cuando cayó el muro de Berlín, provocó una protesta masiva en el litoral habanero. Después de reprimir con fuerzas antimotines, Castro abrió nuevamente las fronteras y permitió que cientos en embarcaciones endebles intentaran llegar a las costas de Florida. En aquel momento, el gobierno estadounidense habilitó la base naval de Guantánamo para albergar a esos inmigrantes y posteriormente fueron aceptados en Estados Unidos unos 30,000 cubanos. El éxodo durante las 6 décadas de castrismo ha sido imparable, pero el más reciente de forma masiva se dio durante los 4 años de la administración Biden-Harris, cuando Nicaragua, en complicidad con La Habana, habilitó su país como corredor de inmigrantes y de Cuba hacia Estados Unidos, atravesando fronteras. Se calcula que solamente en 2024 entraron 208,000 cubanos a Estados Unidos.
Entre estos cubanos que de forma irregular entraron al país, vinieron en su mayoría jóvenes que huyen de la falta de futuro y la represión, pero también se infiltraron agentes del régimen que, como sabemos, después algunos han sido identificados y procesados por autoridades estadounidenses, en algunos casos han sido deportados, otros, sin embargo, permanecen camuflados entre nosotros. Y la forma de agresión más nociva que Cuba lanza de manera sistemática contra la sociedad estadounidense es la infiltración de agentes, así como el ofrecimiento de su territorio para labores de espionaje a los enemigos declarados de Estados Unidos, como son Rusia, China, esta última con 15 enclaves de espionaje que recientemente revelamos en una investigación de Diario Las Américas. También se ha reportado desde Cuba visitas de líderes iraníes que, como sabemos y se ha mencionado hoy aquí, sostienen estrechos lazos con los regímenes de La Habana, Managua, La Paz y Caracas. Y de este último país, Venezuela, incluso han obtenido muchos iraníes pasaportes para viajar bajo falsa identidad por las Américas. No es fácil detectar a un agente cubano en Estados Unidos, un país de libertades, y aún más intrincado resulta poderlo acusar de espionaje. Así lo definía en fecha reciente un ex agente de inteligencia en un reportaje elaborado para Diario Las Américas después que saltara a la luz el escándalo por el ex diplomático de carrera de Estados Unidos que se desempeñó como embajador en varios países de América Latina y se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de haber trabajado como espía para el régimen de Cuba. Hablamos de Víctor Manuel Rocha. Pero antes de Rocha hubo otros: Ana Belén Montes, los integrantes de la red Avispa, Juan Pablo Roque y una extensa lista que documenta la denuncia a la que hemos sido convocados hoy por el Instituto Interamericano para la Democracia. El régimen de La Habana agrede la democracia en el país de las libertades, que es Estados Unidos, y en toda Latinoamérica. Lo ha hecho y continúa haciéndolo porque, a pesar del prontuario de ese enemigo común que es el régimen de La Habana, en el mejor de los casos se le sigue subestimando, o con el silencio y la indiferencia quienes asumen esa postura les sirven de cómplices. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Labastida, quien nos ha comentado cómo ha sido la agresión cubana a los Estados Unidos. A continuación, vamos con las conclusiones que estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, estadista, ha sido ministro de la Presidencia y de Gobierno, escritor y catedrático, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, Francisco. La segunda parte del foro Dictadura de Cuba, 66 años de agresión a las democracias, ha presentado casos específicos de cada país: Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos. Pero las Américas tienen 35 países, excluyendo a Cuba 34. Los demás países son también países que han sido agredidos. No se olviden ustedes de la invasión temprana a la República Dominicana. No se olviden de la situación de crisis bajo crimen organizado de Haití. Miren El Salvador, lo que ha pasado, donde han nacido las maras. En El Salvador ahora tiene otro proceso democrático. Si miramos las Américas, yo clasificaría a los países de las Américas en tres grupos, en función de lo que son los permanentes actos de agresión criminal por parte del régimen cubano. Primero, los países permanentemente agredidos, que resisten, de los cuales el principal es sin duda Estados Unidos. Pero hay también países que tienen formas de resistencia, tal vez por su tamaño. Hay países que están penetrados y que coexisten con la dictadura cubana, porque no queda más remedio. Y hay países que han sido controlados y que están controlados por la dictadura de Cuba en dos versiones. La expansión de la dictadura de Cuba
a implantar su modelo con las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Pasó por ahí el Ecuador con Correa. Y los países subordinados, porque Cuba ha puesto gobiernos pro-castristas, pro-cubanos en países democráticos. El principal, Brasil con Lula, miembro fundador del Foro de Sao Paulo, y el único fundador vivo de este proyecto del socialismo del siglo XXI, con Castro y con Chávez. México con López Obrador y ahora Sheinbaum, Colombia con Petro, Honduras con la señora Castro, y Chile, como aquí se ha dicho, con un pie a un lado y el otro al otro con el señor Boric. O sea que nadie está al margen de la influencia criminal, que es algo en lo que quiero insistir, de la dictadura cubana. Permítame una digresión. Mi columna de esta semana titula La dictadura de Cuba ataca desde hace 66 años a Estados Unidos y las Américas, y hoy es base de Irán, China y Rusia. Estoy complacidísimo porque en los medios web y en las redes sociales de Infobae, del Diario de las Américas y de otros medios que publican mi columna, la reacción a la columna es extraordinaria. Y es extraordinaria porque Cuba, la dictadura, ha puesto en marcha todo su aparato para sostener la narrativa de revolución. Hay cientos de comentarios diciendo cómo pues Cuba va a ser el agresor cuando Estados Unidos es el imperialista. ¿Cómo Cuba va a ser el agresor cuando las dictaduras militares han reprimido a las guerrillas? ¿Cómo Cuba va a ser el agresor cuando es Estados Unidos el principal consumidor de droga, cosa que no es cierto, y Cuba simplemente se la acerca a través del sistema de narcoestados que ha montado? Por eso quiero insistir hoy día en estas conclusiones, que no estamos hablando de revolución, estamos hablando de crimen. Lo primero que hay que hacer con la dictadura de Cuba es quitarle la narrativa, la mistificación o el mito de revolución, porque el crimen no es revolución. El crimen es un delito grave, pero técnicamente se denomina crimen a todo acto delictivo que es perjudicial no solo para la víctima, sino también para la comunidad, para la sociedad o para el Estado. Y en este caso, para la civilización occidental, para todas las Américas. Lo que hay en Cuba es una organización criminal que detenta el poder desde hace 66 años. Y esa organización criminal que se ha expandido aprovecha la condición del Estado cubano y el oprobio del pueblo cubano para tener potestades, privilegios e inmunidades que corresponden a un Estado y que corresponden a un gobierno. Y ahí es donde radica la fortaleza de la permanencia de la dictadura cubana. Tiene embajadas, tiene inmunidades y privilegios internacionales, tiene representación en organismos internacionales, participa de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y lleva ahí miembros de otras dictaduras, como ser la dictadura de Venezuela, la de Bolivia. Es el proceso criminal más exitoso del que se tenga noticia en los tiempos modernos en la humanidad. El crimen organizado que practica narcotráfico, opera migraciones forzadas, crimen común a través de bandas de diferente denominación, llámese el Tren de Aragua, las Maras, o los carteles de narcotraficantes, los de Venezuela, el cartel de los soles que gobierna ese país, los de México. Ejerce el poder y expande la metodología de ejercer el poder con terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y con ese miedo lograr situaciones de subordinación que de otra forma no serían posibles. Terrorismo internacional, asesinatos, espionaje. Y todavía, además de una larga cadena de otros crímenes, pone su territorio y los territorios que controla, el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Bolivia, como base de las dictaduras extracontinentales. Hoy día Bolivia es una base de Irán, aquí lo han explicado. La propia Cuba lo es, pero también es Venezuela y Nicaragua. Y China.
y Rusia. Entonces, estamos ante un fenómeno realmente grave, en el cual lo primero que hay que hacer es insistir en que hay que excluir del proceso y de la denominación de política a la dictadura cubana porque es crimen organizado. Es el grupo criminal más exitoso de nuestro tiempo, que controla un estado y que se ha expandido en otros estados y que usa la política para encubrir toda clase de delitos y de crímenes, y que después de la desaparición, de la muerte de Fidel Castro, su creador, ha mostrado su fortaleza de estructura criminal institucionalizada, porque ahora, además de la figura de Raúl Castro, la de Díaz-Canel, hay una estructura de carácter institucional que incluso no tiene nombre y que sigue operando criminalmente. Para terminar, simplemente decir que todo el mundo y la gente que ha escuchado y la gente que ha presentado hoy día dice: esto sucedió en la Argentina, esto sucedió en Bolivia, esto sucedió en Venezuela, en Estados Unidos. Esto está pasando hoy día, señores. O sea, el tema de lo que es la penetración con narcotráfico, la migración forzada, el crimen, el terrorismo de Estado, está sucediendo. Hay pueblos víctimas, además del pueblo cubano, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Bolivia. Hay sociedades víctimas, México, Colombia, Brasil, Honduras. Hay países que se defienden a costa de muchísimo esfuerzo. Estados Unidos, El Salvador, la Argentina. Pero hay países amenazados y bajo una extraordinaria presión como el Ecuador, como el Perú, como el propio Chile. Está sucediendo. Y las Américas, las democracias, los pueblos, los gobiernos, que son quienes tienen que prestar esta atención para salir de la diplomacia del terror a la que los tiene sometidos la dictadura de Cuba, porque uno de los mecanismos que la dictadura de Cuba utiliza es el terrorismo diplomático, la amenaza, la presión, la extorsión diplomática, porque Cuba es eterna y los gobiernos democráticos pasan. Fidel se jactaba de haber podido resistir 6, 7, 8 presidentes de los Estados Unidos, porque esa es la esencia de la democracia, el cambio del poder. Y con los países de Latinoamérica es peor. Identificar a Cuba como grupo de delincuencia organizada no es revolución. Si algún día lo fue, eso terminó con los primeros fusilamientos de gente inocente en la propia Cuba, porque la primera víctima de todo este acto criminal es el pueblo cubano, pero las Américas tienen que dejar de ser víctimas y para eso hay que empezar a hablar claro, identificar al grupo criminal, sacarlo de su narrativa y de su mistificación del mito de la revolución y presentarlo como lo que es, para aplicarle la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, para aplicarle el Tratado de Roma contra los crímenes de lesa humanidad y para aplicar normas de crimen común a toda esta gente que va por el mundo como si fuera representante de un Estado y bajo inmunidades y privilegios que no les deberían corresponder. Bueno, con esto concluimos la segunda parte del foro titulado Dictadura de Cuba, 66 años de agresión a las democracias. Damos gracias a quienes nos acompañaron aquí en las oficinas del instituto, a los expositores y a quienes nos acompañaron en redes sociales. Un buen día. Gracias.